Con apenas 18 años de edad, el joven subteniente Juan Domingo Perón llegó a la ciudad de Paraná un 16 de diciembre de 1913. 3 días antes, había egresado del Colegio Militar de la Nación, al que ingresó como cadete cuando tenía 15 años. Nuestra ciudad fue el primer destino militar de Perón. Llegó para integrarse al Regimiento 12 de Infantería de Línea General Arenales y hacerse cargo de una sección conformada por 10 suboficiales y 80 soldados. Aquí vivió, creó y soñó, hasta que en 1917 el Regimiento 12 de Infantería fue trasladado a Santa Fe. Según el propio Perón, en Paraná fue mi primer contacto con la realidad humana que contemplé con preocupación, no exenta de emoción. Allí vi por primera vez y a conciencia las miserias fisiológicas y sociales. En un país con 50 millones de vacas, el 30% de los conscriptos era rechazado por debilidad constitucional, desnutrición y estructura ósea mal desarrollada. Y los que se incorporaban venían semidesnudos, como provenientes de la mayor miseria. Ese impacto sobre mi sensibilidad de entonces estaba destinado a perdurar durante toda mi vida, porque en aquel momento me dije, si algún día puedo, esto será lo primero que remedie. Era la realidad de una Argentina profunda y doliente, lejos de los lujos y placeres detentados por la oligarquía terrateniente y los comerciantes del puerto de Buenos Aires, asociados a los intereses de Gran Bretaña. Perón dedicó su vida a cambiar aquella realidad que conoció con toda claridad por primera vez en nuestra ciudad. Durante los 3 años que vivió en Paraná, se alojó en el Hotel de Inmigrantes, ubicado dentro de la zona de los cuarteles, en una pensión de calle Feliciano, en otra ubicada en la actual calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Alem, en la pensión Ormache, en la actual calle Cervantes, y en el Hotel España, de calle Buenos Aires, casi Urquiza. Aquí también emitió su primer voto, en 1916, una vez puesta en vigencia la ley Sáenz Peña, de voto secreto y obligatorio. Su primer sufragio fue para Hipólito Yrigoyen. Es conocida la aptitud y pasión de Perón por los deportes, pero de entre todas las disciplinas deportivas que practicó, enseñó y promovió, el box fue su favorita. Inquieto, multifacético y de ideas vanguardistas, introdujo el boxeo, el básquet y el fútbol en el ejército argentino. La historia indica que fue Jorge Newbery, el padre de la aviación argentina, quien introdujo desde Inglaterra al país el box como un nuevo deporte. Y en Paraná, los antecedentes de la práctica de box se remontan a 1906, con la inauguración de una sala de box. Aún no estaba la esencia de club, que es lo que lo hace accesible a toda la sociedad. Hasta el momento, el box era practicado por las clases altas de la sociedad y los oficiales del ejército. Fue Juan Domingo Perón quien realizó la primera apertura de ese deporte hacia los sectores populares, y lo hizo nada menos que en Paraná. El 18 de marzo de 1914 fundó el Boxing Paraná, primer club de boxeo del interior del país, y antecedente de los siguientes clubes de boxeo y de la actual Comisión Municipal de Box de nuestra ciudad. Cuenta la anécdota que la fundación de aquel primer Boxing Paraná, que para la ocasión Perón organizó una pelea entre uno de sus ayudantes y un marinero inglés, con el objetivo de recaudar fondos. El día del evento, su ayudante amaneció enfermo y el propio Perón tomó su lugar en el ring. A poco de iniciado el combate, quien se convertiría tiempo después en uno de los líderes mundiales más destacados del continente americano, se fracturó un dedo y siguió peleando hasta el final. Dejó que la naturaleza soldara ese hueso roto y mucho tiempo después, al estrecharle la mano, el ex campeón mundial Jen Taney identificaría esa anormalidad en la mano como producto de un accidente típico del boxeo. En 1910, 1911, cuando yo entré al colegio militar, los deportes comenzaban en el país a tener importancia. Hasta entonces no se habían hecho deportes. Bueno, yo conectado con ellos empecé a hacer ya deportes.
empecé a boxear, me rompí las manos porque nosotros en esa época no nos sabíamos vendar. Bueno, y me rompí las dos manos y ya no pude, entonces me tuve que dejar el boxeo y empecé a hacer esgrima. Auténtico promotor de la práctica deportiva, en 1915 formó parte de un grupo de pioneros que fundó el Club Deportivo en calle Santiago del Estero 145. La institución estaba dedicada a diversas actividades deportivas, pero se destacaban el box y la esgrima. Perón era uno de los profesores y a sus clases asistía, entre otros, vecinos de la zona, Pedro F. Mutio, quien en 1907 había fundado junto a un grupo de amigos el Club Atlético Paraná. Don Pedro Mutio fue un destacado deportista paranaense y el estadio de fútbol del club de calle Ruperto Pérez lleva su nombre. Perón dejó su huella en nuestra ciudad y la más notable fue la fundación de aquel mítico Boxing Paraná, de la cual se cumplen 100 años este 18 de marzo de 2014. Perón amaba el boxeo. Poco tiempo después de su partida hacia la provincia de Santa Fe, fue campeón argentino de box en el ejército. Seguramente encontró en la práctica del box un deporte que requiere de una disciplina psicológica y físicamente estricta. Desde sus 18 años en que fundó el Boxing Paraná hasta su vejez, siguió ligado al mundo del box, deportiva y afectivamente. Fue delegado olímpico y consejero personal del campeón argentino de los pesos pesados, Gregorio Goyo Peralta, y además padrino de su hijo menor. Allí, las raíces populares de esta práctica deportiva de la cual el pueblo se fue apropiando. Replicando la experiencia en pequeños gimnasios improvisados en garage, clubes de barrios, organizaciones de la sociedad civil, donde día a día, a fuerza de sacrificio, dedicación y disciplina, muchísimos deportistas amasan sus sueños de gloria. Décadas más tarde, aquello que surgió pequeño, en un local ubicado sobre calle Urquiza entre San Martín y Buenos Aires, a escasos metros de la Plaza 1 de Mayo, daría sus frutos. Perón, convertido ya en líder de masas que conocemos a través de la historia, impulsó el deporte como nadie antes lo ha hecho. La práctica deportiva, como medio de inclusión social y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, se convirtió en política de Estado. El general fue el único presidente de la historia que enmarcó el deporte como un derecho. Fue durante su gobierno que Pascualito Pérez obtuvo la medalla de oro en boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 y en 1954 se convirtió en el primer boxeador argentino en coronarse campeón mundial. En los inicios de esta práctica deportiva, Paraná, Perón y la sensibilidad por lo popular están unidos de una forma indivisible. El box se convirtió junto al fútbol en uno de los deportes populares por excelencia. Este deporte daría a luz a verdaderos héroes de nuestra sociedad. Hombres nacidos en los sectores más humildes de nuestro pueblo, como Carlos Monzón, Ringo Bonavena, José Gatica y muchísimos otros, se convertirían, a través de la práctica del box, en verdaderos ídolos populares y nuestro país escribiría muchas de las gloriosas páginas de la historia del box internacional.